Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle aquí en La Espuma de los Días. Y sabe, este mundo que estamos viviendo y esta situación económica nos hace pensar que estamos de repente algunas personas batallando con el tema económico. Y los que somos creyentes decimos, es que Dios es el dueño del oro y la plata. Y oramos y hacemos y decimos, pero ¿cuál es la realidad de nuestras vidas? Bueno, hoy tengo a un invitado especial donde va a hablarnos pues de cómo ser libre del espíritu de pobreza. ¿Qué es eso? ¿Cómo salir de pobre? Bueno, pues quédese con nosotros aquí en La Espuma de los Días, pero antes tengo a mi querida Rebeca Ramos que nos va a dar una muy buena noticia. Estamos cerrando la semana con el anuncio del Premio Nobel de la Paz. Se la dieron a una asociación japonesa que se llama Nihon Hidankyo, que ellos apoyan a los sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Además, tienen un activismo contra las armas nucleares. El lunes se dará a conocer el Premio Nobel de Economía y cerramos la temporada de anuncios. El galardón se va a entregar en diciembre. Pero quiero recordar que un día como hoy, pero de 1990, el poeta mexicano Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 5 años después, se le dio a otro mexicano, al investigador Mario Molina, a quien se le otorgó el Premio Nobel de Química. Sí. En esos dos casos se anunciaron el mismo día, 11 de octubre. Pero también, un dato curioso, a mí se me hizo curioso, que hoy también que se da el Premio Nobel de la Paz, ¿por qué no recordar al primer mexicano que recibió este galardón por también Premio Nobel de la Paz, pero fue el diplomático Alfonso García Robles, a quien le fue otorgado en 1982? Como mencionaba, la asociación japonesa a la que se le dio este año el premio es porque ellos están haciendo mucho activismo para frenar el uso de las bombas atómicas. ¿Qué pasó también con el mexicano? El mexicano fue el que estuvo proponiendo el Tratado de Tlatelolco, si mal no lo recuerdo, y que también era sacar todo lo que sería armas nucleares, pero lo que es América Latina. Pues sí, no se la ganó el Simi, ¿verdad? No. No, era imposible. La verdad. Sí, el Papa. Era imposible. Sí, la escuché, pero dije, no, está muy lejos. Sí, pero bueno, mira, cada quien que haga su granito de arena por tener paz. A ver, Sí, eso ¿qué es muy, harías que yo todo eso es el muy tiempo importante. fomentara la paz en el equipo? Reconocerlo y En la casa. O sea, no promoverlo necesitamos el más, premio Nobel exactamente, para empezar. hacer algo, ¿no? Así es. Bueno, una cosa es la paz interior, pero la paz en la parte mundial hay que reconocer a todos aquellos Sí que tienen algo. que se salen de su zona de confort, que se salen de su comodidad para ir a buscar en zonas. Fíjate, este personaje que ganó es con todos aquellos que quedaron de la bomba atómica, ¿no? Sí, sí, sí. Y que traen no solamente cuestiones médicas, sino psicológicas, en el alma, en el espíritu, bueno, en todo. Entonces, qué maravilla. Muchísimas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Ay, si algo me gusta de Lima, es la comida. Ay, un rico ceviche. ¿Cómo está mi querido Tito Cubas, que es autor del libro Cómo salir del espíritu de pobreza? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! De igual manera, gusto para mí. Bueno, damos gracias primeramente a Dios y a ustedes por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes este recurso que le podemos darle, bueno, en nuestra generación acerca de cómo ser libre del espíritu de pobreza. Es un libro, bueno, muy académico que va a ayudar mucho a la población. Y bueno, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué
¿Qué es la pobreza? La pobreza se describe como carencias, estar falto de algo, necesidades, y la pobreza describe siempre un factor histórico, un factor de enfermedad, un factor social, un factor espiritual, un factor moral. Hay definiciones que, bueno, que son bien marcadas en el diccionario, pero también hay una definición muy buena que yo he encontrado en la Biblia que habla de pobreza, describe una persona que está en el último nivel de la escala financiera, sin recursos, pordiosero, miserable, carente, en necesidad. Esa es la palabra pobreza en el término. Bueno, y en ese sentido platicábamos al inicio de este programa que nosotros leemos en la Biblia que Dios es dueño de todo. Y en ese todo, creador de todo, es el dueño del oro y de la plata. ¿Y por qué mucha gente seguidora de Cristo está viviendo tiempos de carencia y de pobreza? Ok, buena pregunta me haces. La palabra pobreza te la acabo de escribir, pero la palabra pobre te la acabo de escribir, pero la palabra pobreza, mira lo interesante que define. Pobreza describe a alguien, una persona carente de poder engendrar finanzas. Las finanzas se engendran, ojo. ¿Cómo podríamos engendrar finanzas? A través de la educación, a través de una preparación académica, a través de un emprendimiento, a través de establecer un negocio, una empresa, algo, porque el ser humano fue equipado por Dios en creación con potenciales tremendamente poderosos. Describe ciencia, sabiduría, inteligencia, inventos, ingenios, diseño, arte. O sea, el ser humano por creación tiene todos esos recursos que te acabo de escribir dentro de sí, como equipamiento. Pero muchas de las personas nacemos en un contexto de pobreza, de miserias cíclicas. Los padres han sido pobres, los abuelos fueron pobres, y eso como que va caminando cíclicamente, y la persona cree que la pobreza es algo natural. Número uno. Número dos, muy pocas personas son incentivadas en ese nivel de pobreza a la educación, porque las personas creen que la educación es una opción. Si tengo dinero, si tengo plata, si tengo recursos, educo a mis hijos. Porque la educación hoy cuesta, mayormente la educación, antiguamente las naciones que eran gratis ya casi no hay. Ahora, pero cuando vas a la Biblia vas a encontrar que la educación no es algo, no es una opción, es un valor. El que no se educa no va a poder entrar en el lugar socioeconómico de la sociedad donde están los recursos, donde está, vamos a decir, el dinero. Entonces, la gente espera que con esa habilidad que tienen, con esa capacidad que tienen, sin haber tenido una preparación académica para pulir, para identificar, para poder llevar esa habilidad a un principio de excelencia, difícil va a poder ser una buena mano de obra, vamos a decir, la sociedad por la cual va a generar un ingreso. Porque acuérdate que el hecho de que alguien pinte una casa no significa que todos pintan de igual manera. Yo he visto gente que pinta, uy, Dios mío, se le paga, bueno, pues ya lo terminó. Pero hay gente que sí te deja una pintada excelente. Entonces esa gente es una mano de obra que siempre es buscada, recomendada, no necesita ni propaganda muchas veces. Entre nosotros le hacemos propaganda, mire, ese es bueno, lo atrae. Entonces, el ser humano que no entiende estos principios que te estoy hablando, difícil va a salir de un estado de pobreza. Tito, sin embargo, a ver, ¿qué tiene que ver la mente y el espíritu? Aquí habla de una cosa que habla como de espíritu de pobreza. ¿Qué se puede entender ahí para la gente que nos está escuchando? Ok, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que muy pocos toman en cuenta que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, encontrando esa definición, vamos a poder ubicarnos bien en nuestra vida. Número uno, nosotros somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No es al revés. Nosotros hemos definido siempre que tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, toda pobreza empieza en el lado espiritual. Sí, ojo, ¿por qué? Porque el ser humano desconectado de su creador vive en un estado de pobreza, porque eso fue
lo que la Escritura describe que sucedió en el huerto del Edén cuando Adán se desconecta de Dios y comienza a crear su propio mundo bajo sus propias ideas, bajo sus propios conceptos, nosotros le llamamos humanismo. El humanismo es crear tu mundo y crear la sociedad, principios, leyes, estatutos, decretos, valores, cultura, sin tomar en cuenta a Dios. Ese es humanismo. Pero cuando tú tomas en cuenta a Dios, vas a conectar con el que creó todo, lo visible y lo invisible. Lo primero que hace cuando una persona viene al Señor es que reconecta su espíritu con el Espíritu de Dios, que es su creador. Entonces comienza no solamente a identificar su origen, su identidad, su propósito, su potencial, sino también su destino final. Y en esas 5 respuestas claras y bien definidas en la Biblia, comienzas tú a tener tal vez ya un proyecto de vida, un plan de vida, donde tomas en cuenta todos estos principios y elementos del consejo de la palabra de Dios, porque la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un manual de vida para todo ser humano creado, a imagen y semejanza de Dios. Entonces la primera pobreza empieza en el espíritu, porque si eres pobre en el espíritu, serás pobre en el área del alma, que son pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Por eso ahí donde se da la deshonestidad, la corrupción, la perversión, la maldad y todo lo que es nocivo para el ser humano, ¿no? A ver si entendemos. ¿Me entendió? Esta parte de de romper lo que usted en el libro, porque hay hasta un capítulo donde dice que hay que romper los diseños de maldiciones de pobreza. Y yo creo que tiene que ver con lo que me estaba hablando, ¿no? De estas cosas culturales, pero dígale a la gente que nos escuche qué hacer de manera práctica para llevar a cabo esto. Ok, algo sencillo que quiero decirte. Inconscientemente nosotros ignoramos la cadena que traemos detrás de nosotros. El otro día estuve enseñando acerca de maldiciones generacionales. Yo no lo digo, la Biblia describe que Dios ama, dice por 1000 generaciones a los que le aman. Y a aquellos que lo rechazan, dice la Biblia que el pecado de los padres va sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta una generación de 40 años, vamos a tomar 4, 8, 16, 160 años detrás mío. Entonces, toda maldad que ha cometido mi padre, mis abuelos, 160 años atrás, muchas veces hasta el día de hoy, a la gente le pasa la factura. A la gente está cosechando las acciones, las decisiones y las malas, vamos a decir, prácticas y cosas tal vez que nuestros seres de antepasados lo hicieron por la ignorancia, no porque fueron malos, porque ellos también fueron víctimas de un, vamos a decir, de una maldición cíclica de generación a generación. Permíteme compartirte esto. Entonces, no te das cuenta que el médico cuando encuentra una enfermedad, un cáncer o encuentra una diabetes, te pregunta, ¿tu papá sufrió diabetes? ¿Tu mamá, tus abuelos? Te rastrea atrás la enfermedad. Igual, es todo eso lo que hace un médico, mira, sin conocer Biblia, sin conocer nada. Entonces, en el área espiritual está bien marcado. Tú puedes estar cosechando 160 años de malas acciones, pecados de los antepasados hasta el día de hoy. Y muchos vienen a Jesús, entonces creen que eso se rompe así nada más como algo mágico. No, hay un proceso de vida donde uno tiene que comenzar a tener una mayor relación con el Creador y poner en obra y obedecer su consejo. Entonces, cuando tú comienzas a poner en obra esos consejos y comienzas a vivir verdaderamente un cristianismo limpio, puro, honesto, íntegro, entonces todo lo que quedó atrás ya se va a quedar atrás, se va a romper. Porque la Biblia describe y dice, termine la maldad del inicuo y establece todo lo justo. No se va a poder empezar nada nuevo si no se corta con lo antiguo. Entonces, hay personas que no han entendido este principio. Aún en la iglesia tú ves un montón de pobres. En la sociedad es muy normal. Se dice que hay el 80% de pobreza en todo el mundo. Entonces, la Biblia describe no solamente conocer al Creador para salir de la pobreza, sino también tengo que educarme. Acuérdate que el principio de la educación, hay el principio de la especialización, hay el principio de honrar a padre y madre para que todo te vaya bien y tengas éxito en la vida y todo lo que emprendas tenga éxito. O sea, hay principios que son consejos prácticos. Sí, aquí me gustó en una parte del libro que habla manifestaciones de la pobreza
y dice cosas que, híjole, que a mí me hicieron ruido porque no lo había visto así, pese que he escuchado muchas cosas acerca de lo que tiene que ver con la prosperidad o el dinero o la pobreza. Dice, la pobreza es un hábito, es un espíritu, es una mentalidad, es una fortaleza mental, es una cultura y es una tradición. Esto está muy fuerte, Tito. Permítame que te explique un poquito. La pobreza, ojo, aparte también se enseña. Cuando el niño nace no entiende pobreza, no entiende pobreza, pero cuando ya crece un poquito y tú lo llevas vamos a decir, a un mall y te dicen, mamá, yo quiero eso, y tú dices, no, no tengo, hijito, no tenemos. Mira, le estás enseñando pobreza. Entonces, ese niño va creciendo en una atmósfera de carencias, de necesidades, de dolor, de frustración, porque tal vez ve a los amiguitos crecer por ahí que tienen sus cosas, mejores cosas que él. Y entonces, cuando va creciendo en ese estado de frustración, de resentimiento, quieras o no, la cultura lo abraza de pobreza. Y entonces, cuando tú le das algo a un pobre, ojo, si no has trabajado con su área mental de poder llevarlo a una mentalidad de productividad, definitivamente todo lo que tú le entregues lo terminará consumiendo. Porque no tiene una mentalidad, ojo, no tiene una mentalidad transformada a productividad, sino a consumo nada más. Entonces, Claro. lo que hacemos en la iglesia es le enseñamos principios de Biblia y le hacemos entender de que Dios ha puesto en él recursos, capacidades, habilidades para que todo lo que se le entregue, él lo multiplique. Le hablamos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero si tú te das cuenta, en el mundo las ONG, por un lado, hacen algo, pero por otro lado, al pobre lo hacen más pobre. Entonces, Sí. no pretendamos sacar a la gente de la pobreza entregándole cosas solamente. Asistencialismo. Así es, por eso que hay países, por ejemplo, donde ahorita la pobreza ya no solamente es una cultura, ya es una tradición, una costumbre, un lenguaje, una actitud, una conducta, una decisión, ¿me entiendes? Le quiero hacer una pregunta práctica. Ahorita que usted puso lo de el tema del niño en el mall y que venga de una familia que no tiene dinero, que están batallando con eso, que no tiene esta mentalidad, ¿qué se le debería decir al niño cuando en realidad no se le puede comprar algo porque no tienen dinero? ¿No? Ok, o sea, mire, lo que yo te estoy compartiendo es que la cultura siempre dice, no tenemos, no tengo. Entonces, no debemos usar esos términos para describir una carencia. Sí. Pues, tenemos que cambiar el lenguaje para Es poder una hacer. transferencia. Claro, porque acuérdense que nosotros enseñamos que hay 3 leyes de impartición. Impartición es entregar lo que tú tienes, por las Sí. palabras, por la asociación y por la disposición de manos. Cuando tienes contacto con alguien, absorbes. Te pongo el ejemplo. Yo tengo mi hija, por ejemplo, ya mi hija tiene 28 años. Entonces ella está soltera, ella se está titulando de odontóloga. Y entonces yo comparo siempre a las personas, le digo, mira, esta niña desde muy pequeña en casa siempre tiene un padre que le dice, mi amor, ¿cómo estás? Mi vida, la abrazo, la beso. Y cuando yo abrazo a mi hija y la beso y le digo que te quiero, te amo, mi princesa, ella absorbe todo mi cariño, mi afecto, mi amor de padre. Entonces su área afectiva está llena, está impartida porque tiene un padre que entiende de lo que es afirmación. Entonces cada mañana la abrazo antes que se vaya a trabajar, ahora que está trabajando, le doy un beso. Cuando llegan también, cuando le escribo, ¿cómo está mi amorcito, mi bella? Entonces, si ella saldría a la calle y alguien le dice, mi amor, estás bella, estás preciosa, si ella no tuviera llena el lado afectivo y el lado emocional y sentimental que hemos trabajado mi esposo durante años, ella voltearía y diría, porque nadie le dijo en casa eso. No es una cultura, no hay una impartición ahí. Ahí donde se dan los enamoramientos a temprana edad. Y ahí es cuando vienen los besitos, los abrazos, se llama el contacto. Entonces ahí donde se dan los inicios en el área sexual de muy pronta edad. Por eso que encontramos muchas niñas que son activadas sexualmente a pronta edad. Entonces, pero si tuviera un papá que lo afirme, que entienda estos principios, entonces la niña le diría, pero búscate algo mejor porque mi papi me lo dice todos los días, ¿me entiendes? ¿No? Eso se llama la ley de la, mira, ¿ves? Por palabras, por asociación y por impartición. Usan los 3 principios que la Biblia aconseja para afirmar a nuestros hijos.
Claro, y además una persona puede decir, en este momento no traigo dinero para, ¿no? Ah, O decir, ¿qué te parece si vamos a ahorrar, vamos a hacer esto, ¿no? Motivar al niño para que haga la otra parte de la que también habla en el libro, que tiene que ver con estas herramientas acerca del poder del trabajo, ¿no? Y de los tipos de riqueza. excelente, claro, excelente. Claro, porque recuérdese que uno de los temas, yo como pastor a veces lo hablo en la iglesia, es que yo estoy en contra. Si tú has leído un poquito este libro, te das cuenta que ahí hay nada motivacional casi, más es educativo. ¿Por qué? Porque mucha iglesia está lleno de que trae esto, trae la plata, Dios te va a dar multiplicada 1000 veces, y esto nos motivan a traer dinero, a traer, a traer, a traer, a traer, a traer, a traer. Pero ojo, muchas iglesias y muchos líderes eclesiásticos, ojo, les ha educado, los ha entrenado para que ellos entreguen el 10%, pero nunca le enseñaron a la gente de la iglesia a utilizar el 90% que les queda. Entonces yo trato en este libro de que ellos tengan tal vez una luz y una idea, un principio de poder usar ese 90% que Dios permite que ellos tengan, ya para desarrollarse económicamente, financieramente y de una manera limpia, transparente, a través del trabajo. Por ejemplo, la palabra trabajo en el término bíblico hebreo es abodag. Mira lo que habla, interesante, adoración. Entonces, pero para un creyente o para cualquier persona, cuando le hablan de adoración, piensa que solamente es abrir el labio y decir te quiero, te amo, eres bello, hermoso. Pero la adoración describe la exposición de lo que yo te hablaba: talentos, habilidades, capacidades, sabiduría, inteligencia, inventos, diseños, proyectos, ingenio, aportando a la sociedad. Sí. Donde si tú tienes esta mentalidad, vas a aportar y dar lo mejor y vas a añadir tus principios y valor. Lo que las naciones, como digo yo, nos han etiquetado. Dice, la iglesia es la reserva moral de la ciudad. Y por eso que le entregan, hay un recurso para que entreguen comida al pobre, víveres al pobre, y eso es todo lo que ellos piensan que la iglesia debe ser. No entienden que nosotros, bueno, en Perú hay 300,000 profesionales que estamos tratando de educar en este principio, para que ellos entiendan que la profesión que tienen es el llamado que Dios les dio para bendecir, a desarrollar, al crecimiento, al desarrollo, al avance de una sociedad, de una ciudad, de una nación en esta generación, donde nosotros estamos. Y aún, ¿por qué no decirlo? Hay muchas naciones, como yo, bueno, por las invitaciones también salgo. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos de la exposición de mi talento, mi habilidad, mi capacidad, mi preparación académica. El título me deja ingresar en esa sociedad, en ese lugar socioeconómico con legalidad, donde yo no solamente tengo que exponer esto, aparte de eso ya tengo mi preparación. ¿Cuál es? Principios y valores: honestidad, pureza, excelencia, puntualidad, respeto y todo lo que uno debe hacer en un trabajo, ¿no? Tito Cubas, desde Lima, Perú, muchas gracias por haber estado con nosotros, y lo quiero invitar porque fue apenas una entradita de lo que es su libro, que nos diga dónde podemos encontrar el libro, y además que nos vuelva a acompañar para que pues tratemos de cerrar con una mejor visión el 24 y arranquemos de una manera mejor el 25. ¿Qué le parece si nos volvemos a reunir? Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Nadine, por la invitación que me están compartiendo conmigo. De verdad le doy gracias al Señor, y la única motivación, te puedo decir, es que este libro lo escribí, voy a sacar otro antes de fin de año, porque las personas tengan una luz, porque tinieblas, la Biblia escribe como ignorancia, tengan una luz de poder ver que están suficientemente capacitados y equipados para no vivir en un estado de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Porque me faltó hablar acerca de la pobreza sistémica, no sé si has visto ahí, sistémica, natural, espiritual. Por eso nos tenemos que volver a conectar, ¿qué le parece? Ok, claro. Lo ¿Sí? pueden buscar. Mira, estoy en Perú, el físico está en Perú. Lo encuentras aquí en Perú, pero también estamos en la plataforma de Amazon. Ahí van a poder encontrar el libro, y allí usted busca cómo salir de espíritu y pobreza, Tito Cubas, y ahí lo va a encontrar y lo va a poder adquirir de una manera digital. Muchísimas gracias. De igual manera, gracias a ti también, y bueno, y bendición, y también damos las gracias a todo el equipo que está ahí trabajando conjuntamente contigo.
Muchas gracias. Y bueno, Normita, menos de un minuto para cerrar, porque sigue la Mesa Pop, quédese, los tiene que escuchar. Son una maravilla, mis queridos compañeros. Pues sí, para ir entrando en materia pop, Ajá. ¿qué les parece si recomendamos hoy la nueva serie de Diego Luna y Gael García Bernal, que regresan a la pantalla 16 años después de Los Charolastras, que eran súper jovencitos? Bueno, ahora con Sí. La Máquina, es una serie de box. Sí. Efectivamente, ya vimos Los Chávez, con Ajá. Julio César Chávez, y ahora La Máquina, que son 6 episodios nada más, están en Disney Plus, Ajá. y es el ocaso de un boxeador, Esteban La Máquina Osuna, que después de una derrota tiene la oportunidad de la revancha y de pues volver a lo dorado. Él ya no quiere, porque además tiene problemas de salud, pero todo el mundo que lo rodea del box lo empuja, ¿no? Entonces también hay subtramas, que es, por ejemplo, la ambición, el ego, las adicciones, los managers, todo lo que rodea a un boxeador. Ya no me adelantes, que la quiero ver. Vamos a ver si la puedo ver el fin de semana. Gracias, Normita. Hasta luego. Y gracias a usted, ya sabe, de la abundancia del corazón, habla la boca.